Cuentos de terror y misterio. John Silence presenta. El libro negro de Al-Sophocles, de Howard Philip Lovecraft y Martin Warnes. Mis recuerdos son muy confusos. Apenas si sé cuándo empezó todo. Es como si en determinados momentos contemplase visiones de los años transcurridos a mi alrededor, mientras que otras veces parece que el presente se difumina en un punto aislado dentro de una palidez informe e infinita. Ni tan siquiera sé a ciencia cierta cómo expresar lo sucedido. Mientras hablo, tengo la vaga sensación de que necesitaré sostener lo que voy a decir con ciertas pruebas extrañas y posiblemente terribles. Mi propia identidad parece escabullirse. Es como si hubiese sufrido un fuerte golpe, producido quizá por el advenimiento de algún proceso monstruoso que tuvo lugar en los hechos que me acontecieron. Estos ciclos de experiencia tienen sus inicios en aquel libro carcomido. Recuerdo el lugar donde lo encontré, apenas si estaba iluminado, escondido al lado del río, cubierto de brumas, por donde fluyen unas aguas negras y aceitosas. El edificio era muy viejo. Las enormes estanterías atesoraban cientos de libros decrépitos que se acumulaban sin fin en habitaciones y corredores sin ventanas. Había, además, masas informes de volúmenes amontonados descuidadamente por el suelo, y fue en uno de estos montones donde encontré el tomo. Al principio no sabía cómo se titulaba, ya que le faltaban las primeras páginas, pero lo abrí por el final y vi algo que enseguida llamó mi atención. Se trataba de una especie de fórmula, una pequeña lista de cosas que hacer y decir que sonaban como algo oscuro y prohibido, pero seguí leyendo y descubrí ciertos párrafos en los que se mezclaban la fascinación y la repulsión, ocultos en las amarillentas páginas, antiguas y extrañas, poseedoras de los secretos del universo que yo ansiaba conocer. Era una guía a ciertas puertas y entradas que los magos habían soñado y musitado cuando el hombre era joven y que conducían a lugares más allá de las 3 dimensiones conocidas, a regiones de extrañas vidas y materias. Durante años, los hombres no habían sabido reconocer su esencia vital, ni sabían dónde encontrarla, pero el libro era realmente antiguo. No estaba impreso, había sido escrito por la mano de algún monje loco que había comunicado a aquellas palabras latinas ciertos conocimientos prohibidos de horripilante antigüedad. Recuerdo que el viejo vendedor temblaba asustado e hizo un curioso gesto con sus manos cuando me lo llevé. Se negó a aceptar dinero por el libro, pero hasta mucho después no descubrí el porqué. Mientras me escurría por los estrechos callejones portuarios, laberintos cubiertos de bruma, tenía la vaga sensación de ser seguido por unos pies invisibles que se arrastraban tras de mí. Las casas decrépitas y antiguas que se erigían a mi alrededor parecían animadas de una vida malsana, como si una ráfaga de maligno entendimiento las hubiese animado.
Sentía como si aquellas abombadas paredes y buhardillas, hechas de ladrillo y cubiertas de musgo, con redondas ventanas que parecían espiarme, tratasen de cerrarme paso y aplastarme. Aunque solo había leído una pequeña porción de los oscuros secretos que contenía el libro, antes de cerrarlo y salir con él bajo el brazo. Recuerdo con qué ansiedad leí el libro, pálido, encerrado en la habitación del ático que me servía de refugio en mis extraños descubrimientos. La enorme casona permanecía caldeada, pues había salido pasada la medianoche. Creo que vivía con algún familiar, aunque los detalles son inciertos, y sé que tenía muchos sirvientes. No sé exactamente qué año era. Desde entonces he conocido muchas edades y dimensiones, y mi noción del tiempo ha terminado por desvanecerse. Recuerdo el incesante gotear de la cera derretida, y mientras me llegaba el sonido de lejanas campanas que tañían de cuando en cuando. Prestaba una atención especial al sonido de aquellas campanas, como si temiera escuchar algo muy lejano, un son extraño y especial. Y entonces se produjo una especie de golpear y arañar en la ventana abuhardillada que se abría sobre un laberinto de tejadillos. Abairaj beagan is abairgumait an nish nash sin nash chada shashin enaf disuisk. Sucedió nada más acabar de pronunciar en voz alta el noveno verso de un conjuro primordial, y supe aterrorizado cuál era su significado. Pues aquel que atraviesa el umbral siempre lleva una sombra consigo y ya nunca vuelve a estar solo. Yo la había invocado. El libro era realmente todo lo que había sospechado. Aquella noche atravesé la puerta que conduce a un abismo de tiempo y dimensiones cruzadas, y cuando el amanecer me sorprendió en el ático, descubrí en las paredes y anaqueles de la habitación aquello que nunca antes había visto. Desde entonces, el mundo no era para mí lo mismo que antes. Mezclado con el presente, siempre había un poco del pasado y un poco del futuro, y todos los objetos que alguna vez me parecieron familiares me resultaban ahora extraños bajo la nueva perspectiva que tenían mis enfebrecidos ojos. Desde aquel momento me vi envuelto en un fantástico sueño poblado de formas desconocidas y medio recordadas, y cada vez que cruzaba un nuevo umbral me costaba más reconocer los objetos de la estrecha esfera a la que tanto tiempo había pertenecido. Lo que descubrí sobre mi propio yo, nadie puede saberlo. Cada vez hablaba menos y permanecía más tiempo solo, y la locura rondaba a mi alrededor. Los perros me huían, pues captaban la sombra que me acompañaba. Pero seguí leyendo, adentrándome en libros ocultos y prohibidos, en manuscritos y fórmulas que ahora ansiaba conocer, y atravesaba puertas espaciales y existencias y regiones que abren más allá del universo conocido. Recuerdo bien la noche que tracé los 5 círculos concéntricos de fuego en el suelo, y canté, erguido en el círculo central, aquella monstruosa letanía que invocaba al mensajero de Tartaria.
Las paredes se difuminaron mientras era arrastrado por un tenebroso viento a través de abismos fantasmagóricos y grises, en los que relucían a infinidad de metros por debajo de mí los picos crueles de desconocidas montañas. Después hubo un momento de total oscuridad y luego la luz de millones de estrellas que dibujaban extrañas constelaciones vinieron sobre mí. Por fin descubrí una verdosa llanura en la lejanía, debajo de mí, y vislumbré las empinadas torres de una ciudad cuya mampostería es totalmente ajena a la tierra. Según me iba acercando a la ciudad, distinguí un enorme edificio hecho a base de piedras en mitad de un paraje desolado, y sentí que el miedo se apoderaba de mí, atenazándome. Grité debatiéndome aterrorizado, y después de un lapsus de oscuridad me encontré de nuevo en mi buhardilla, tirado en el suelo sobre los 5 círculos concéntricos de fuego. El vagabundeo de aquella noche no había sido más fantástico que los de muchas otras, pero había sentido más terror debido a la certeza de saber que me había acercado más a aquellos abismos y mundos exteriores. Desde entonces fui más cauteloso con mis conjuros, pues no quería perderme, separarme de mi cuerpo, del mundo, y vagar por abismos desconocidos de los que jamás podría volver. De cualquier forma, y en la situación en la que me encontraba, mi capacidad para reconocer los objetos y escenas normales iba desapareciendo poco a poco, según adquiría nuevos conocimientos, haciendo que mi visión de la realidad se tornase inexacta, geométrica y distorsionada. Mi sentido del oído también se vio afectado. El tañido de las distantes campanas me parecía más ominoso, terroríficamente etéreo, como si el son me regase a través de extraños golfos y lejanas regiones, donde las almas atormentadas gritan eternamente su pena y dolor. Según pasaban los días, me iba alejando más y más de lo que me rodeaba. Los eones se separaban de los cánones terrestres, ocultándose entre lo innominable. El tiempo se convirtió en algo incierto, y mis recuerdos de acontecimientos y gentes que había conocido antes de adquirir el libro se desvanecieron en una neblina de irrealidad que evitaba todos mis desesperados intentos de recuperar. Recuerdo la primera vez que escuché las voces, voces inhumanas, sibilinas, que parecían provenir de las regiones más exteriores del tenebroso espacio, donde seres amorfos se inclinaban y bailaban ante un ídolo fétido y monstruoso, creado por el devenir infinito de los siglos. Con el advenimiento de estas voces,
Comencé a tener unos sueños de espantosa intensidad, pesadillas mortales en las que soles negros y verdes brillaban sobre grotescos monolitos y ciudades malignas que se elevan, torre sobre torre, como queriendo escapar de sus condicionantes terrestres. Pero todos estos sueños y pesadillas no eran nada comparados con el terrorífico coloso que más tarde emergió de mi conciencia. Incluso ahora me es imposible recordar aquel horror en toda su magnitud, pero cuando pienso en ello, siento una sensación de vastedad, de una enormidad desconocida, y veo tentáculos que ondulan y se contraen, como si estuviesen dotados de inteligencia propia y de una maligna vileza. Y alrededor del coloso danzaban monstruosidades deformes, cuyas voces entonaban un canto salvaje y cacofónico. Estos horrores me acompañaban siempre, al igual que la sombra del más allá. Y aún así continuaba estudiando los libros y manuscritos y seguía atravesando las oscuras puertas que conducen a desconocidas dimensiones, donde unos seres tenebrosos me instruían en artes tan infernales que incluso la más prosaica de las mentes sería incapaz de soportar. Recuerdo la forma en que descubrí el título del libro. La noche estaba muy avanzada y yo hojeaba las polvorientas páginas cuando descubrí un párrafo que arrojó cierta luz sobre el origen del misterioso volumen. Nyarlathotep reina en Sharnath, más allá del espacio y del tiempo. Sumido en las sombras de su palacio de ébano, espera su segundo advenimiento y en compañía de sus siervos y acólitos celebra impíos festines en lo más profundo de la noche. Que nadie se interponga con conjuros y encantamientos que no le conciernen, pues quedaría atrapado sin remedio. Que cuide el ignorante, lo dice el libro negro, pues terrible es en verdad la ira de Nyarlathotep. Yo ya había encontrado referencias al libro negro en secretos manuscritos. Este legendario tomo fue escrito hace siglos por el gran hechicero Alsophocus, que vivía en las tierras de Eronhil antes de que los antiguos hombres dieran sus primeros pasos inseguros sobre la tierra. El misterio había quedado aclarado. Realmente me hallaba ante el blasfemo libro negro. Con este conocimiento, comencé a devorar verazmente todas las enseñanzas que contenía el volumen. Aprendí fórmulas para ocultar, invocar y crear seres, y me sentía poderoso por el dominio de tales fuerzas. Descubrí nuevas entradas y puertas. Los demonios de las más oscuras regiones estaban bajo mi poder, pero aún había barreras que no podía atravesar. Los negros abismos del espacio que se extienden más allá de Fomalhaut, donde el horror último acecha, rodeado de sibilantes blasfemias más viejas que las estrellas. Bruxé
en el de Vermis Mysteries de Ludwig Frin y en Cult des Gauls de Comte d'Arlet, en busca de más antiguos secretos, pero todos aquellos misterios primigenios eran nada comparados con las enseñanzas que contenía el esotérico libro negro. Este volumen mostraba ciertos encantamientos de tan terrible poder que incluso el mismísimo Alhazred habría temblado ante su sola contemplación. La llamada de Boromir, los oscuros secretos del trapezoedro resplandeciente, aquella ventana abierta al espacio y al tiempo, y la invocación de Cthulhu desde su palacio oceánico, la acuática ciudad de R'lyeh, todos aquellos secretos estaban allí guardados, esperando al valiente o loco que fuera lo suficientemente temerario para utilizarlos. Me hallaba en la cima de mi poder. El tiempo se expandía o se contraía a mi voluntad, y el universo no encerraba ningún secreto que yo no conociese. Mis ataduras con los acontecimientos mundanos se quebraron a causa de mis estudios secretos, y mi poder se hizo tan grande que llegué a intentar, imposible, el paso de la última y terrorífica puerta, el umbral que se abre a los oscuros secretos del más allá, donde los primigenios aguardan prisioneros, planeando su próximo retorno a la tierra, de la cual fueron expulsados por los dioses antiguos. No te pierdas el próximo episodio de El Libro Negro de Howard Philip Lovecraft, solo por John Silence Radio.